AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Panorama Actual, vocero oficial de los trabajadores en República Dominicana, representado por intermedio de FENATRAZONA CNTD. Nuestro objetivo es defender y estar velando por los derechos e intereses de lo que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Nino Peña y Edwin de la Cruz, para tratarles temas de interés laboral, político y social de la República Dominicana. Saludos, Nino Peña. Saludos, Edwin. Bueno, saludos a todos ustedes. Gracias por la audiencia este sábado. Después de la lluvia, pero bueno, estamos aquí, ¿verdad? Por cierto, a propósito Haciendo de el lluvia programa. Grace pasó por aquí como depresión tropical, pero ya está convertido en un huracán. Huracán, ya huracán. Sí, ya huracán, está Sí. atormentando otras zonas. Estuvimos muy asustados por Grace, Claro. porque vimos mucha agua en el caso de Fred, y la trayectoria de Grace inicialmente proyectaba pasar por el centro del país. Gracias a Dios que no pasó a mayores, ni por Fred ni por Grace lamentamos pérdida de vidas humanas. En ese sentido, quizá podemos destacar la cantidad de aguaceros, inundaciones que se presentaron, no más de ahí. Sí, una cantidad, aunque sea poco, mucho, alguien nos da 1,000 y pico de damnificados, o 3,000, no recuerdo. Más, casi 4,000. Bueno, casi damnificados. Sí. Pero que son personas que regresarán a sus viviendas porque Claro. son movidas porque en el momento de los aguaceros viven en lugares de alto riesgo. El dolor es aquí también, pero más dolor es por Haití. Sí. Otro temblor superior al de hace 10 años. Terremoto. 7.3, terremoto terrible. En Haití es que hay más de 1,000 y tantos fallecidos ya confirmados. Sí, claro. eso es. Entonces, el problema de Haití, que además de la pobreza que tiene y los problemas políticos tan graves, además del manicidio, entonces le llega el temblor. Haití, que está, según dicen los expertos geólogos, está metido en una falla tectónica, así que no sé qué se llama, ¿no? Dicen así, no soy experto en eso, ¿no? Que Haití se mueve mucho, se mueve y lamentablemente va. Mira, estuve leyendo... Otra vez un temblor de tierra que lo afectó y le dejó más de 1,000 y pico muertos. Estuve leyendo un trabajo de Terrible. SIN, que era titulado más o menos que Haití es atacado por un enemigo desconocido, para referirse al tema de los terremotos. Porque ellos entrevistaron a expertos en temas sismológicos y dicen que los terremotos de Haití se están produciendo de una forma muy extraña, porque generalmente los terremotos ocurren en zonas donde están las fallas tectónicas, ahí la fricción, pero donde se están produciendo están bastante distantes de esas fallas tectónicas La y famosa falla desconocen el origen de los temblores de tierra o qué los causa. Entonces es un asunto que está cobrando cierto interés y cierta preocupación ver qué es lo que está pasando. Lamentablemente Haití es increíble, es un país que va de desgracia en desgracia. Uno se puede analizar, no salen de una, oye, en todos los sentidos, sociales, políticos, religiosos, inclusive. Y lo peor de todo esto es que las ayudas que llegan a Haití, en Haití hay mafias desde las famosas ONG que se cogen los cuartos, se lo cogen. Muchas ONG se cogen el dinero. Los grupos que te dan préstamos para eso se embolsillan ese dinero. Incluso instituciones internacionales como Oxfam, que una vez tuvo en este asunto de estudio, y la gente de la ACNUR y de la ONU terminaron cometiendo abusos sexuales y, bueno, un desastre. Ahí te le dan por otro lado. Lo estafan, lo engañan, temblores, miseria, hambre, magnicidio. Y es como si fuera como que estuviera como cerrado, ¿tú ves? Cerrado, atrapado. Y lo que uno entiende es que, bueno, que Haití debe ser que la mano del mundo,
a la mano de todo el mundo, caiga en Haití para ver si es posible que eso mejore allá, porque así es difícil la situación. Así es. Bueno, señores, por otro lado quiero hacer un comentario vinculado al sector de la salud. Una señora de 60 y pico largo de años de edad, sufrió un accidente y se averió un brazo. Digo, se averió, por decirlo de alguna manera. El caso es que el brazo se infectó. Se parece que se puso bastante grave, que era necesario contratar un equipo que es para succionar al vacío todo lo que esté ahí adentro y liberarla de esa infección porque corría riesgo de perder el brazo. Pues resulta que ella está siendo atendida en el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Y, oigan esto, señores, oigan esto, para que se le pueda hacer ese procedimiento hay que buscar 30,000 pesos. 30,000 pesos. Para que ese equipo se alquile y el médico que trabaja con ese equipo lo pueda utilizar. Pero ese equipo tienen que mandarlo a buscar a Santo Domingo, ¿verdad? Y de Santo Domingo lo mandan allá a San Francisco de Macorís, donde está el médico que lo va a usar, alquilado. Alquilado. Entonces, dos cosas. ¿Cómo es posible que un hospital regional tan importante como el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís no tenga un equipo como eso? Señores, no tenga un equipo para atender una situación de emergencia como esa. Segundo, 30,000 pesos para una persona pobre, sin seguridad social. Y aún si la tuviera, tendría que buscar también el mismo dinero, porque eso no está dentro de las coberturas que dan la seguridad social. Mire, pero por Dios, a veces uno cree que están pasando pañitos tibios para tapar ciertas cosas del sistema de seguridad social aquí en la República Dominicana o del sistema de salud de la República Dominicana, porque en definitiva, señores, en definitiva, siempre aparece algo que dice, oh, ¿y cómo es posible que un hospital no tenga algo como eso? Se supone que por lo menos por ser un hospital regional, el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, debió tener ese equipo disponible para darle asistencia a esa paciente o a todos los que la necesiten. Es el gobierno que preste atención a esto y vaya en auxilio a estas personas. Tú sabes que en el discurso del Presidente de la República de su año de gobierno, ¿no? Una de sus 12 prioridades es la famosa reforma integral al sistema de seguridad social dominicano. Yo creo que en este país nadie ha recibido tanta crítica junta de todos los sectores como este sistema. Ineficiente, injusto, no inclusivo y bueno, ¿qué decirte? A 20 años todavía siguen la crítica. Eso que tú estás planteando, mira, eso lo vive la gente a diario en este país. Hay que ir a un hospital y usted verá cómo se te excluye, cómo se te margina hospital y clínica. Óyeme bien, hospital y clínica, ambas cosas, público, privado. Mire, yo creo que este es el único país del mundo donde el cuerpo humano se divide por parte en cuanto a lo médico. No es nada más como en cabeza, tronco, extremidades, no como en la escuela, ¿verdad? No. El seguro no cubre eso. No cubre tal cosa. No cubre tal cosa. No, eso no lo cubre. Pero ven acá. Es el cuerpo humano mío, el cuerpo humano tuyo. Entonces, hay parte que sí, hay parte que no. Explíqueme eso. Igual que las medicinas. Pero explíqueme eso. Igual que las medicinas. Explíqueme eso. Esta medicina sí, aquella esta no. no. Pero eso es mi cuarto. Déjame comprar la medicina que yo necesito. Ven acá. Yo te entiendo ahora. Entonces, mi cuerpo se divide en partes, interesantes o no. Mira, a nosotros nos interesa de tu cuerpo tal cosa. Lo otro no. Lo otro que se pudra,
que se dañe, que se puta, que se dañe y que muera. Pero ven acá. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, ojalá que la reforma que es innecesaria, que es inminente que se le haga al sistema dominicano de seguridad social sea algo donde el cuerpo humano no se divide en partes. Así es. Que sea completa. Y además, es. que en los hospitales, señores, no pasemos la vergüenza que tú estás diciendo. Pues una vergüenza eso. Claro que sí. Mira, a propósito Es de una eso, vergüenza. a propósito del tema, una doctora me envía la siguiente nota de voz explicando. Yo la voy a reproducir para que los amigos televidentes se orienten un poquito más. Vamos a escuchar. Hola Edwin, lo que sucede es que eso es un drenaje al vacío. Ese aparato es una compañía que maneja eso. Claro, hay médicos involucrados, pero ni siquiera trabajan a nivel público. Yo investigué, incluso llamé al número que dio el doctor que le está tratando, dio un número de un doctor que trabaja para la compañía. Él es quien coloca ese aparato de succión. Ya oyeron de qué se trata el asunto. Parece que es un asunto entre la compañía, los médicos que utilizan eso, pero son 30.000 tululosos. Y aquí se habla de cuarto, de esa cantidad de dinero como ese, a nivel médico, como si no es nada. Y aquí hay gente, señores, que no pueden ni siquiera comer arroz con huevo. No, es imposible, claro. Las hay. Claro. Las hay. Es muy penoso. Ojalá que esto se resuelva. Bueno, el presidente hizo una especie de rendición. Algunos dicen, no rendición de cuentas. Alguien habló de rendición política. Otros dicen que habló en un tono de campaña. De como campaña. estuviera en campaña. Sí. Pero emitió unas importantes declaraciones ahí que tienen que ver con diferentes aspectos de la vida nacional, ¿verdad? Entre ellos habló de la modificación de la Constitución para asegurar que el Procurador General de la República sea independiente realmente, Tanto como el que no dependa de un Contralor decreto también. presidencial, tanto como el Contralor General General de de la la República, República. Y hay quienes hablan que en otros países el Contralor General de la República, quien lo designa es la oposición, los partidos que están en oposición, con un equilibrio. Sí. Te estoy vigilando, si metes las patas, tengo mi gente ahí chequeando, Claro, ¿verdad? ¿Qué otros temas trató, Nino? También el caso ya de la reforma a la seguridad social, el salario, para entonces otra vez el salario, el asunto médico, el problema de la frontera con Haití, bueno, la ley de agua, que es importantísima, la ley de agua, Sí. la famosa reforma fiscal, que sí o que no. Bueno, hay cantidad de temas que están planteando y que la reforma de la Constitución parece que es el centro ahora mismo del tema. Así, por cierto, fue... El centro, ese es el tema ahora mismo. Sí. La democracia no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La separación de poderes no puede depender de la buena voluntad de un presidente. Por eso voy a blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido. Y voy a proponer este mismo año una reforma a la Constitución que haga imposible se pueda volver a la situación interior de influir en la justicia y en el Ministerio Público. Con todas estas reformas pretendemos potenciar al máximo las enormes posibilidades de futuro que tenemos como país. Por eso, quiero hacer un llamado a todo el liderazgo político, social y empresarial para que unidos podamos darle la vuelta a la República Dominicana. El monto que nuestra administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido es de un total de 7.340 millones de dólares. Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado, que hoy nos pide explicaciones, son quienes tienen que darlas. El Fideicomiso Pedernales, que ya ha comenzado a construirse los accesos viales,
cuenta con el compromiso de 12 cadenas hoteleras internacionales cuyas instalaciones ya se encuentran en proceso de diseño, las instalaciones hoteleras. En el caso del proyecto de Manzanillo, ya está en marcha la licitación para la construcción de una planta de energía de 800 megavatios con su correspondiente depósito de gas natural, tan importante y necesario para la región norte. Pero también está en licitación la construcción de un astillero y un muelle de carga que está aprobado por el BID con una partida de $100 millones. Todas estas obras en Pedernales, en Manzanillo, van a crear miles de nuevos empleos en nuestro país, lo que supone el cumplimiento con uno de mis mayores compromisos con la ciudadanía. Por cierto, fue una presentación atípica, porque se hizo en las escalinatas del Palacio Presidencial. Sí, correcto. Con muchas banderas. Llegó allí acompañado de su esposo, de sus 3 hermosas hijas. También su hermosa esposa, que es muy elegante. A mí, yo soy simpatizante de Raquel. Raquel Albaje. Sí, de Raquel Albaje. Me agrada, ella me agrada su forma. Dinámica ella. Sí, me agrada su forma. Y en ese discurso generó opiniones. Nosotros queremos compartir con ustedes ahora la opinión de Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, con relación a las palabras del presidente de la República en ocasión de su primer año de gestión gubernamental. Veamos. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El comentario del día de hoy es casi una parada obligada tener que referirnos al discurso, al informe a la nación que diera el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Un discurso cargado de mucha esperanza, de mucho optimismo, bueno para el país, y planteando el tema de las reformas que hay que producir en la República Dominicana. Algunas de ellas ya se han iniciado, 2 de ellas son parte del pacto que se inició en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el propósito de firmar un pacto social, que es la reforma al Código de Trabajo y la reforma de la Ley de Seguridad Social. Ambas discutidas en estos momentos en el tripartidismo de la República Dominicana. Las demás reformas son también de trascendental importancia para la República Dominicana. Sin embargo, a mí me parece que todas esas reformas que anunció el presidente en el día de ayer, 12 en total, parecería que son sumamente ambiciosas producirlas en un periodo de 3 años. Solamente recordar que la reforma del Código del Trabajo en el periodo de gobierno anterior, 8 años, por un tema inclusive que trancó el juego, como decimos de manera popular, el tema de la cesantía, no se pudo producir en 8 años. La propia reforma de la seguridad social, que también es sumamente importante, tiene 2 escenarios o más en donde se están discutiendo, uno en el Congreso y el otro en el Ministerio del Trabajo. También una reforma que, si la vamos a hacer, necesaria por supuesto, pero es una reforma que toca intereses fundamentales del sector financiero de la República Dominicana, y no sabemos si en el tiempo que se está estimando hay la posibilidad de lograr esa reforma. Todas las reformas que planteó el presidente, la del agua, la del sector eléctrico, todas esas reformas son importantes para la República Dominicana, inclusive la propia reforma de la Constitución. El problema es que el plan resulta ambicioso y parecería que en el discurso el presidente no está hablando de 4 años, sino de 8 años. Esa es la lectura que nosotros podemos interpretar de ese discurso que, reitero, es un discurso que llena de optimismo a la República Dominicana, porque cada uno de los temas que abordó el presidente son de trascendental importancia para la vida nacional. En lo que respecta al movimiento sindical, pienso y creo que nosotros vamos a estar participando y haciendo todo el esfuerzo por participar de manera responsable y activa en cada una de esas reformas, sea a través del Consejo Económico y Social, como también
en el diálogo tripartito, donde hay dos de los temas fundamentales que se trataron en el discurso del presidente. Vamos a esperar y veremos, porque dentro de esa reforma hay una reforma que en medio de esta crisis generada por el COVID es una reforma, aunque necesaria, muy dolorosa, como es la reforma fiscal que planteó también el presidente en el día de ayer. Habría que ver si estamos en los tiempos, si hay tiempo y si el país está preparado para abordar esas reformas que todas son de trascendental importancia para la República Dominicana. Ya veremos. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Estos temas de esta alocución del presidente en ocasión de su primer año de gestión, que no es común, los presidentes no hablan el 16 de agosto, sino que están obligados a hacerlo el 27 de febrero para hacer la rendición de cuentas. Este tema dará mucho de qué hablar y ha dado mucho de qué hablar en estos días. Claro. Opiniones en contra, opiniones a favor, muchos destacan las luces del gobierno, otros destacan los puntos oscuros del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos un interesante conversatorio con John Garrido. John Garrido es abogado, también es miembro del Comité Central del PLD y presidente de la Asociación de Profesores de Derecho y Política de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Regresamos en breve. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy, al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y por el cual seguir adelante, que es el momento de reinventarnos y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo, y con toda seguridad, responder a los retos que nos pone la vida por delante y restablecer ese espíritu luchador. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, cumpliendo con su objetivo institucional de proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema previsional, reconoce la importancia de que el ciudadano se empodere de sus deberes y derechos establecidos en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Qué esperas para capacitarte gratis? Escuela Previsional, educando hoy para tu garantía del mañana. Así como esos momentos especiales serán los que vivirás junto a los tuyos a la hora de tu retiro. Por eso, en AFP Popular, trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta. Al salir el sol, el Fopetcom sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD.
llegó el momento de reencontrarnos. Este lunes 23 abrimos nuestras puertas para seguir el cambio de la formación técnico-profesional y juntos construir el mejor de los futuros. Infotec. Capacitar es progresar. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual, vocero oficial de la clase trabajadora de República Dominicana. Recibimos aquí al destacado, reconocido abogado John Garrido, miembro del Comité Central del PLD, pero también es presidente de la Asociación de Profesores de Política y de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y con él vamos a tratar muchos temas de actualidad muy interesantes, porque tenemos que conocer precisamente a propósito del discurso que emitió a la Nación el presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de su primer año, conocer su opinión, qué él piensa de todo lo que dijo. John Garrido, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Gracias por invitarme a su prestigioso programa, el amigo Nino, que somos compañeros de trabajo. Tú sabes que... Y gracias por ir aquí a sus órdenes. Decía yo que fuera de cámara que tienes un nombre artístico. John Garrido. Mi nombre de pila o de es... actor, o de músico, de cantante, algo ahí. Sí. ¿Cómo fue que te pusieron John? Bueno, pasa que en mi tiempo de dirigente estudiantil en la UAS, 94, que empecé a estudiar, me matriculé para estudiar Derecho. Yo me metí al movimiento estudiantil, y tú sabes que el movimiento estudiantil tiene una gran incidencia doctrinaria del socialismo, del comunismo, y como que al verse un poco el capitalismo, pues entonces yo siempre le decía, no, yo me gusta la democracia, me gusta el capitalismo, y soy medio pro-yanqui. Y me tildaron mis compañeros mi nombre es Juan Antonio, me tildaron de John Garrido. John Garrido. Y me gustó el nombre. Me quedé con él. ¿Tú sabes que lo asumiste como nombre artístico? Como nombre artístico. Tú sabes que John, yo conozco a John hace tiempo. John tiene años en ejercicio del derecho y es un destacado abogado, articulista de renombre en este país. John, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por invitarme, que tenía muchos años que no iba a un medio de comunicación, porque normalmente yo cobro por hablar, pero como tú eres un amigo mío, vine a apoyarte. Entonces, los programas en este país, los periodistas no quieren pagar a sus invitados, yo cobro. Bueno, pagarle a John, entonces. Miren, de una forma que no es acostumbrada por los presidentes de la República de emitir una locución un 16 de agosto, porque no están obligados. A diferencia del 27 de febrero, donde sí la Constitución le exige al presidente de la República que haga una rendición de cuentas. El presidente se dirigió a la Nación este pasado miércoles. Iba a ser el martes, pero por el tema de la lluvia y como era al aire libre, que lo movieron. ¿Qué piensa usted de cuáles fueron las luces de ese discurso y que usted no está de acuerdo con eso? Mira, a mí me parece que lo que hizo el presidente fue una rendición política, porque la Constitución dice cuándo es que tú debes de hablar, y ya usted lo dijo. 27 de febrero, una rendición de todo lo que se ha hecho, de cómo se ha manejado el asunto de la cosa pública, pero él lo que hizo fue una rendición política. Sin embargo, dentro de esa rendición política, veo unos medios de comunicaciones que tocó dos temas que llaman la atención, que es el que tiene que ver con la reforma a la Constitución para incorporar la figura del procurador o del Ministerio Público Independiente, y también de la Contraloría General, que sea un funcionario despolitizado. Me parece que estos son temas que el presidente está empeñado como un discurso de su campaña, y aprovechó ese discurso de ayer para hacer una rendición política y seguir en política, pero no deja de ser importante, lo cual yo lo comparto. Un Ministerio Público independiente va cónsono con el derecho iberoamericano. El sistema interamericano recomienda a los estados, nosotros firmamos la Convención Americana de los Derechos Humanos, y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomiendan un Ministerio Público independiente. De manera que me parece que esa promesa no es mala, no es mala. Y lo que tiene que ver con el Contralor de la República, el modelo que se sigue en América Latina es que quien lo nombra es el partido de oposición, como una forma de fortalecer el peso y el contrapeso de los gobiernos y de los estados. ¿Y cuáles serían los mecanismos para elegir entonces a una persona
que se encargue de la Procuraduría o la Contraloría de manera independiente, ¿verdad? Que no sea bajo el nombramiento de un decreto del presidente de la República. Por ejemplo, tenemos ahí la Cámara de Cuentas, tenemos el mismo Defensor del Pueblo, que lo hacen a través del Congreso. ¿Cómo sería el caso específico para esas dos posiciones? Habría que ver el modelo que promueve el presidente de la República. Habría que ver el modelo, porque es un funcionario que, si va a ser independiente, no puede estar dentro del Poder Ejecutivo a través de un decreto. Tiene que ser una nominación y una escogencia con un mecanismo despolitizado, que ni siquiera sea el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene un alto ingrediente de politización. Me parece que habría que ver el modelo que se utiliza en Guatemala, en otros países que hay procuradores independientes, en Colombia, el Perú. Utilizan un mecanismo más o menos similar para incorporarlo en la Constitución, pero no puede ser bajo la égida de un decreto, porque entonces estaríamos en lo mismo. No sería un procurador general independiente. Antes de que te vayas del tema del presidente, porque ese tiene otro tema, me gustaría como que si él abordara el tema de la economía. O sea, ¿cómo piensas, John Garrido, que el presidente ha estado manejando el tema económico? Muy mal, me parece que muy mal. Por ejemplo, hay un manejo de la macroeconomía que se ve adecuado, pero abajo hay crisis por el alto costo de los alimentos. En estos momentos se está cuestionando la cantidad y monto de los préstamos, con una poca inversión, acusan algunos. ¿Qué piensas de eso? Mira, en términos macroeconómicos, que por cierto son los mismos funcionarios con que le dio éxito al PLD en sus 20 años de gobierno, él lo ha dejado ahí, lo ha mantenido. Me parece que en ese punto de vista, desde el punto de vista macro, lo ha manejado bien. Me parece que es la micro la que está mal. El alto precio, la canasta, los salarios todavía de este país siguen siendo de los peores de América Latina. Las ayudas que se generaron en el estado de emergencia fueron eliminadas. Un alto índice de préstamos internacionales. Nosotros ya vamos a pagar una deuda que estamos comprometidos hasta el 2044. De manera que tus nietos ya tienen deuda con el alto índice de endeudamiento que nos ha llevado este gobierno, y ha sido muy desproporcionado. Entonces lo que había que ver dónde está ese dinero, qué le han hecho, cómo lo han gerenciado, porque las ayudas que tenían la gente en el estado de emergencia fueron eliminadas. Entonces tú te preguntas dónde está, que se ha invertido ese dinero, porque este gobierno no ha recibido una obra fuerte, una obra contundente, donde haya tenido que volcar todo ese presupuesto. John, tu especialidad es el derecho, sí. la justicia. ¿Ha avanzado la justicia en este año? ¿Ha retrocedido o qué? Mira, el eslogan de este gobierno es el cambio. Yo creo que el cambio en materia de derecho no ha llegado. ¿No ha llegado? No ha llegado. Todo lo contrario, hemos retrocedido. Te voy a poner varios ejemplos. Mira, el presupuesto para el Ministerio Público del año que viene se disminuyó. Les quitaron 5.000 millones, 4.000 millones de pesos. Al que viene. Al que viene. Si tú quieres hablar de un Ministerio Público fortalecido, de quien persigue el delito, para que haya eficiencia, tú tienes que pagar bien. Eso tiene un precio. En la democracia eso tiene un costo. Pero también al Poder Judicial no se le ha dado el presupuesto que requiere ese poder del Estado. O sea, en materia de derecho se ha reducido. Fíjate las cantidades de vinculados que no han querido darle sus prestaciones laborales. Ese es otro punto negro de que en materia de derecho no ha llegado el cambio. La escogencia del defensor del pueblo, se violó la Constitución. ¿Por qué? Porque ese defensor del pueblo, quien tenía que escogerlo, era el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por el tiempo cumplido? Por el tiempo cumplido, porque el Congreso no lo había escogido. Y la Constitución dice, bueno, si el Congreso no ejerce su función en el plazo que yo le pongo, pues entonces pasa a ser escogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Eso no se cumplió. Sí. De manera que el defensor del pueblo, desde el punto de vista de la escogencia, es inconstitucional. El actual. El actual. Segundo, ¿Puede ser recurrido? Puede ser atacable. Puede ser atacable. Baja que la gente no va a meter en eso. Otro tema que demuestra que no ha llegado el cambio en materia de derecho
es el presupuesto que, como te dije, Sí. tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, que no se cumple conforme a la Ley 194, que establece un presupuesto de 4.1, 2.66 para el Poder Judicial y 1.5 para el Ministerio Público. ¿Y actualmente cómo están? Apenas el Ministerio Público no, llega a un 1. Actualmente. Y el Poder Judicial no llega al 2.66. ¿Y en cuánto está eso? Está en 1.4, 1.5. Ambos tienen menos uno. Menos 1. Menos 1 ambos. Entonces tú no se ha cumplido con el Estado de Derecho en esa materia. La de vinculaciones, más de 50.000 gente votado en medio de una emergencia y no le dan sus prestaciones laborales. Eso da pena. Bueno, eso generó que la Organización Internacional del Trabajo se hiciera eco de esa violación a los derechos laborales de esos ciudadanos. También otro tema que demuestra que no ha llegado el cambio es la forma de perseguir el delito de corrupción. La forma de perseguirlo. Se puede visualizar que hay una selección, es selectivo el tema del delito de corrupción, porque aquellos que atacan a este propio gobierno lo que simplemente lo cancelan, pero no hay una persecución tan efectiva como si la hay con los delitos de corrupción del gobierno anterior del PLD. Otro tema que ha violado el Estado de Derecho es la afectación al debido proceso en la persecución de los autores de esos delitos. Señores, que han hecho allanamiento hasta de noche. Y la ley no autoriza ¿La ley qué dice? El debido proceso se les pone públicamente. El Ministerio Público dice, no, estos son unos ladrones y ustedes van a tener que devolverlo, lo dicen públicamente. Lo presentan en los medios de comunicación. El debido proceso de esos casos ha sido tan lacerado que ha habido que crear una fundación que se llama Por un Justo Debido Proceso, que le encabeza el gran jurista dominicano Jorge Eduardo Praz. Todos esos casos de persecución, de corrupción, tienen una gran vocación para ser nulo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación al debido proceso. Y eso es una laceración al Estado de Derecho y a la presunción de inocencia de esos imputados. No es que no lo persiga, no. Hay que perseguir el delito, pero hazlo bien, no maltrate, no viole la dignidad de los imputados. Los investigados son inocentes hasta prueba en contrario. A prueba en contrario. Tú no lo puedes maltratar, porque si tú lo maltratas, la consecuencia es nulo el proceso. Pero en el caso de, por ejemplo, de Freddy Hidalgo, que fueron allá, creo que fue a las 5 de la mañana, ¿no? Fueron a las 3, a las 4 de noche. ¿Y la ley qué dice? No, la ley te habla que para el Código Procesal, que es la ley que establece el debido proceso para tú imponer una pena, establece que en lugares cerrados, solamente se puede hacer allanamiento cerrado y cercado. No habla de domicilio. Se hace allanamiento de noche si el juez lo autoriza. Y el artículo 179, que dice allanamiento en lugares íntimos y privados en el domicilio, no establece que se pueda hacer de noche. Simplemente dice que se hace desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero no de noche. ¿Qué pasa? Ellos han cogido el otro artículo para lugares cerrados y cercados y lo han aplicado para el domicilio. En un domicilio no solamente puede vivir un imputado, puede estar un menor, una visita tuya, niño, y eso es indigno, lo sacaron desnudo de la cama, ese caso. En cualquier país, incluyendo el nuestro, ese caso es nulo. Lo que pasa es que aquí no hay un poder judicial fuerte, que lo anule. Como está todavía en un proceso de investigación, lo que tienes en medida de coerción, ¿cómo visualiza el futuro de ese caso, partiendo de esas debilidades? De esa premisa que estamos diciendo. Que has mencionado. ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo tú crees? Porque lo que estás analizando ahora mismo es el accionar del Ministerio Público, que lo cuestionas seriamente, pero hay un mediador que es el juez. ¿Cómo actuaría el juez? ¿Cómo actuará? Aquí hay un juez muy populista. El juez va a sintonizar con el Ministerio Público. Es un proceso que yo lo defino como el matadero procesal de sus imputados, a eso que ellos van, en sentido general. En buen derecho ese caso es nulo. Artículo 95 del Código Procesal, párrafo final, dice: la violación al debido proceso y estos derechos que están aquí en el artículo 95 hace nulo el proceso y su consecuencia. Y el funcionario
que haya violado ese debido proceso es sometido disciplinariamente. 2 consecuencias jurídicas: nulidad y sometimiento disciplinario al funcionario que haya violado el debido proceso. Lo que pasa es que aquí nadie se va a querer meter en eso. Un abogado, esos abogados de esos imputados piden la nulidad de eso. Lo que van a hacer es ridículo. No se la van a coger. No se la cogen. Por eso que tú ves que los abogados ni siquiera se molestan en pedirlo. Seguros Universal incluye sin ningún costo a sus planes de salud complementarios y voluntarios consulta médica en línea disponible las 24 horas. Con este servicio de telemedicina tendrás acceso a médicos locales e internacionales de diferentes especialidades, con atención segura en la privacidad de tu hogar. Además, recibirás las recetas médicas vía correo electrónico. Gracias a este servicio evitas tiempo, costos de traslado al consultorio médico y exposición en clínicas y hospitales. Para acceder al servicio visita idac.universal.com.do. Universal. Vive tranquilo. Vive seguro. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Llegó el momento de reencontrarnos. Este lunes 23 abrimos nuestras puertas para seguir el cambio de la formación técnico-profesional y juntos construir el mejor de los futuros. Infotec. Capacitar es progresar. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. La seguridad social es un derecho humano que contribuye a fomentar la igualdad de los seres humanos en cuanto a las oportunidades para gozar de la protección contra enfermedades, accidentes de trabajo, riesgos de vejez y discapacidad. La seguridad social es parte de las políticas y estrategias integrales que está comprometida con la solidaridad y la puesta en marcha de una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido y sentido preciso de la justicia social. La seguridad social es fundamental para una estrategia de desarrollo humano que se sustenta en la previsión y el ahorro. Es, por lo tanto, una responsabilidad de todos. El propósito del derecho de seguridad social es el bienestar individual y familiar, la justicia social y realizar el Estado social de derecho. El objetivo principal de la seguridad social es dar protección a los ciudadanos, proveer el financiamiento necesario a través de los aportes de trabajadores, empleadores y el Estado, contribuyendo en el bienestar de la población. La seguridad social es un instrumento de cohesión social que contribuye al desarrollo general del país para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Se dice hace días, por hace meses, que aquí existe un populismo judicial. Populismo judicial es lo que está hablando ahora mismo. Que los jueces actúan muchas veces por lo que dice la prensa y las redes sociales. Que a fin de cuentas hacen eso para no quedar mal con la prensa
las redes sociales porque entonces le entran al juez. Y dicen que el juez se vendió y otra cosa. ¿Cómo es eso del populismo judicial? Mira, el populismo penal. Defínenos eso. El populismo penal es aquel juez que busca congraciarse con la mayoría, aquel juez que busca aplauso, aquel juez que busca admiración, que da las decisiones basadas no solamente no basada en el buen derecho, en la ley, sino en función de lo que quiera la plebe, de lo que quiera la sociedad, la mayoría. Plebe no quiero ver en términos despectivos, sino popular. Un término cotidiano. Entonces ese juez es peligroso. Eso es un juez peligroso. Porque, te voy a dar un dato, las decisiones de un juez deben de ser inclusive contramayoritarias. Las decisiones de un juez no están para coincidir o para arrancar aplauso. La decisión de un juez tiene que ser, e inclusive son contramayoritarias. No deben de coincidir necesariamente con lo que quiere la mayoría. ¿Y qué quiere la mayoría? Sangre en la arena, en el Coliseo Romano. Que todo el mundo esté preso y que se le viole el debido proceso. Porque el ciudadano común no entiende el debido proceso y no tiene por qué entenderlo. Quien tiene que entenderlo es el juez, que es el el jefe de la policía de la audiencia. Y tiene que verificar que los derechos sean respetados, porque aquel juez que permite la violación de la violación de aquello que se persigue, ¿cuál es la diferencia entre el que yo investigo y ese juez que permite esa violación? Ninguna. Ambos son supuestos delincuentes. Ambos son supuestos delincuentes. El debido proceso está ahí, lo que hay que cumplirlo. Pero ese populismo penal, al cual usted se refiere con mucha propiedad, aquí hay jueces muy populistas porque lo que andan buscando es ascenso y no quieren terminar su carrera en una alta corte, que no es malo. No es malo. Hay que aspirar, pero no basado en buscar el aplauso de los demás y en congraciarse con el gobierno de turno. Mira, hay un tema que mencionó el presidente y es su interés en modificar la Constitución de la República para asegurar ciertos temas allí. ¿Te sorprende que el presidente haya hablado de una modificación a la Constitución de la República? Y si es así, ¿qué percibes que pudiera pasar con la Constitución? Mira, es un tema de campaña del actual presidente. Él no es nada nuevo. Bueno, te reitero, a mí me agradan los puntos, desde el punto de vista que él quiere presentar en la reforma constitucional. Yo no lo veo mal, yo lo veo bien, sintoniza con el buen derecho, con el sistema interamericano de derechos humanos, que establece un procurador, un ministerio público independiente del Poder Ejecutivo, porque realmente el Ministerio Público es una dependencia del Poder Ejecutivo. ¿Quién lo nombra? El presidente de la República, mediante un decreto. Entonces hay una dependencia directa, porque la construcción constitucional así que lo ordena. Entonces él quiere hacer la modificación a la Constitución para establecer eso. Yo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del buen derecho, yo no lo veo mal, lo veo excelente. Igualmente lo de la Contraloría. Son instituciones que buscan fortalecer el sistema de peso y de contrapeso. En una democracia, un poder, el partido político no debe manejar todos los poderes. O sea que cuando los dominicanos vamos a hablar de modificación de la Constitución, inmediatamente creen que es la reelección, que es el tema de la reelección presidencial y el tema del nunca jamás. Son los temas que le llegan a la cabeza inmediatamente porque las modificaciones aquí recientes han estado fundamentadas sobre esa base y se le han hecho otras más, como lo hizo Leonel en el 2010. O sea, permitió la reelección en la Constitución y le añadió unos cuantos cambios ahí, por eso se llama la Constitución algunos le llaman la Constitución de Leonel. Pero ¿crees tú que en esta ocasión se pueda tocar ese tema? No el de la reelección, porque este presidente tiene la oportunidad de reelegirse otro periodo sin ningún problema, pero el tema aquel de ese nunca jamás. Mira, qué interesante ese tema. Ahora mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal cuyas decisiones no son vinculantes, nos vinculan, acaba de emitir una consulta que le hizo Colombia de definir si la reelección indefinida es un derecho humano.
la acaba de emitir hace 3 días, y tú sabes lo que dijo, que no es un derecho humano. Que lo que se permite en este caso de la reelección la reelección indefinida no es un derecho humano y hay que limitarla. De manera que esa consulta que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos se nos impone a nosotros. Ya aquí, ya el tema de la reelección ya fue resuelto por la Corte Interamericana y nosotros tenemos que acogernos a esa decisión porque no son vinculantes, no es vinculante. Y en sentido general lo que dice la Corte Interamericana es que más o menos 2 periodos es razonable, 2 periodos. Pero esa reelección indefinida, eso afecta el Estado constitucional de derecho, eso afecta la alternabilidad del poder. Así mismo lo dice la Corte Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua, por ejemplo, en este caso. Entonces, esta decisión... Como tú lo mencionas, Rusia. Esta decisión que yo vi cuando salió eso y yo no he visto las reacciones de los políticos nuestros. Te voy a decir una cosa, John. Yo no veo la reacción de nuestros políticos. ¿Dónde paró entonces la famosa constituyente? La propuesta de hacer una reforma de la Constitución a partir de una constituyente. No, pues acuérdate que eso se cayó. Se cayó. Ya se fue a pique. Se fue a pique, ya no. ¿Y eso por qué? Bueno, porque no hubo los votos necesarios, los congresistas no le dieron un seguimiento, se retiraron, o sea, se retiró esa propuesta. ¿Se retiró con qué fin? Con el fin de no darle continuidad. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Sí. Bueno, es otra cosa. Finalmente hay un grupo de partidarios tuyos que están presos. Algunos están en una condición de salud delicada. Mencionan a Francisco Pagán, a Aquiles Christopher. Y aunque no somos abogados, nosotros entendemos que son personas que pudieron estar esperando su juicio en su casa, con las medidas de coerción que hay para eso, poner en libertad. Pero también una persona en un estado de salud que pudiera agravarse o que pudiera de repente activarse, nos dice también que debiera haber otro tipo de consideración. No que sea exonerado, sino que le permitan estar en un ambiente más donde pueda controlar su salud para responder adecuadamente en el futuro. Porque si se muere ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú piensas de esto? ¿Por qué esa juez o los jueces no consideraron ese tema de salud para permitirle esperar el juicio en sus casas? Mira, interesante. Yo me pasé 20 años, yo soy del PLD, me pasé 20 años escribiendo, ahí están mis escritos, lo pueden buscar en Google, cualquier ciudadano, cuestionando las procuradurías del PLD, porque eran buenas violando el debido proceso. Lo que te quiero decir, al yo cuestionar esa procuraduría del PLD, tengo calidad y moral y ética para cuestionar esta. Porque me pasé 20 años cuestionando el debido proceso de esas procuradurías. Y estas eran buenas violando el debido proceso y esta lo está superando. ¿Lo está superando? Lo está superando. Por ejemplo. Mira, esa ciudad y eso de esos compañeros, yo quiero hablar en sentido general. Hay muchísimos presos que no ameritan estar presos. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay una mentalidad que no puede haber caso sin preso o proceso sin preso. Y el Código Procesal, la Constitución y los tratados internacionales que nosotros hemos ratificado dicen que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Aquí al revés. República Dominicana es el país número 1 en América Latina y creo que es el 4º en el mundo que más presos sin juicio tiene. Que más presos preventivos tiene. ¿Qué situación es esa? Nosotros tenemos casi 30.000 presos preventivos. Actualmente. El promedio en Centroamérica lo hemos superado por 10 veces. ¿Tú sabes cuántos presos preventivos tiene Costa Rica actualmente? 1.900 presos. Nosotros 30. ¿Tú sabes cuánto tiene Centroamérica en promedio? 3.000. Nosotros 30.000. ¿3.000 a 30.000? Sí. Es que hay un populismo, que lo primero es que el Poder Judicial nuestro es malo en ese sentido, son populistas, jueces populistas del penal. Y ellos tienen una doctrina que dice, por trancar no votan. Y inclusive es una doctrina que se ha exportado a otro país. Ya hay países que están adoptando esa doctrina, que es de factura dominicana, que por trancar no votan.
ese señor y otros presos que está en esa situación es suficiente, un presupuesto suficiente para él estar en libertad. Porque estando en libertad no significa que va a haber impunidad. Bueno. No significa que va a haber impunidad. Lo que significa es que yo tengo que respetarle los derechos fundamentales a ese procesado porque él todavía es inocente. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hubieron 2 casos donde todos los imputados esperaron su sentencia sentados tomando limonada en un resort. Caso Juan Inter y caso Plan Renove. ¿Se acuerdan de ese caso? Claro. Todos los imputados estaban en casa, en un resort, tomando limonada. Y todo lo mandaron a buscar y purgaron en Najayo. ¿Qué significa eso? Que los procesos pueden continuar con la gente en libertad como manda el orden jurídico. Así es. Bueno, agradecer a John Garrido. Ya, nos vamos con John Garrido. Ya. Bueno, es que el tiempo ha concluido. Por ese tiempo tan interesante y este conversatorio que nos ha traído muchas luces, ¿verdad? Y esperamos tenerte nuevamente por acá. Nada, un placer, espero haberle llenado las expectativas. Claro, John. Y es un honor estar con ustedes. La próxima vez les mando la factura. Esta Sí, es gratis. sí, está bien. Muy bien. Gracias, John. Bueno, señor, agradecer como siempre la amabilidad de su compañía en esta presentación de Panorama Actual. Nino Peña y Edwin de la Cruz, agradeciendo la amabilidad de su compañía. Feliz resto de día. Panorama Actual.